el tomarnos el teléfono para platicar con el auditorio en contacto. Raúl, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Oye, pues de nueva cuenta, si no es por Mexicanos contra la Corrupción y lo que ha publicado Reforma, simplemente los mexicanos seguiríamos en el limbo con relación al manejo discrecional que hacen algunos empresarios, algunos grupos, vamos a llamarle así, grupos de poder, que con el poder que da precisamente el dinero pueden hacer y deshacer a sus anchas en el sistema político mexicano, y uno de estos ejemplos es el apoyo directo a una campaña presidencial. ¿Hasta dónde llegará esta investigación? ¿Podremos ver en nuestro país lo que ha sucedido en América Latina con otras naciones en donde han destituido a responsables de gobiernos o a algunos funcionarios por estar inmiscuidos en este mismo enjuague? Bueno, lo que es deseable es que por lo menos la autoridad encargada de esto, la Fiscalía Especializada, la FEPADE, Sí. dé curso a una investigación profunda y que tome en cuenta todos los indicios que existen de posible uso de recursos durante las campañas políticas por parte de esta empresa brasileña, Odebrecht. Eso es lo deseable. Lo que nosotros hemos estado aportando como organización, digamos, son algunos indicios Sí. que por lo menos mueven a la suspicacia. Por ejemplo, hoy publicamos unas planillas unas planillas de pagos Sí. integradas en el expediente Lavallato, Sí. que hacen referencia a transferencias de Braskem a una empresa que los delatores en Brasil han ligado con Emilio Lozoya. Sí. Estas transferencias ocurrieron en mayo y junio de 2012, que corresponde exactamente al periodo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces, digamos, son un par de elementos nuevos que se suman o que se deberían integrar a la averiguación que sobre el caso sigue la FEPADE. Lo que hemos observado a últimas fechas en nuestro país con relación al manejo discrecional también de la justicia es que cuando conviene a determinados intereses, pues se quedan los funcionarios. Esta destitución que ha hecho el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, de Santiago Nieto, ¿no pone en riesgo toda esta investigación que ustedes han dado a conocer gracias a este trabajo de investigación periodística y a los esfuerzos que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Bueno, lo que sin duda se pone en riesgo la continuidad de la investigación, porque el fiscal estaba dando seguimiento al asunto a partir de una averiguación, una carpeta de investigación que abrió en agosto de 2017, Sí. y en la que ya había integrado algunos de los documentos que nosotros habíamos dado en una anterior investigación, en concreto las transferencias que se hicieron a través del Mail Bank, un banco propiedad de Odebrecht que operaba en la isla de Antigua. Sí. Y en estos documentos que habíamos compartido en su momento con la Fiscalía, vienen transferencias a dos de las empresas ligadas por los delatores a Emilio Lozoya. Sí. Se trata de Latin American Asia Capital Holding Sí. y Secapan S.A. Sí. Digamos, estos documentos de transferencias ya estaban en manos de la Fiscalía y se pone en riesgo que se le dé continuidad por el hecho de cambios y de la destitución, y además la suspicacia de si no habrá habido un móvil político en la destitución del funcionario. Es evidente que Emilio Lozoya tuvo nexos o relación con la gente de Odebrecht, porque así lo marcan los tiempos y las mismas agendas, las mismas declaraciones que han quedado guardadas en las hemerotecas públicamente, ya siendo candidato, o más bien presidente electo de este país. Enrique Peña Nieto viajó hacia Sudamérica, estuvo 2 días en Brasil y ahí tuvo encuentros el propio Emilio Lozoya con la gente de Odebrecht. ¿Esto no es suficiente como para poder confirmar pues todo esto que ustedes han ido exhibiendo con papeles, documentos y muestras de lo que se ha investigado? Sí, yo creo que el involucramiento de Emilio Lozoya deberíamos dividirlo en dos tramos. Uno, cuando él participaba en la campaña presidencial, Sí. que fue entre enero y diciembre del 2012, Sí. y que algunos de los sobornos que han confesado los delatores corresponden a ese periodo, por lo menos entre 3 y 4 millones de dólares Sí. corresponden a pagos realizados en ese periodo. Y luego la otra cosa que tenemos que observar es a partir de que él asumió la dirección de Pemex,
a partir de diciembre de 2012, donde se transfirieron por lo menos otros 6 millones de dólares en sobornos, según los delatores. Entonces, tenemos que revisar la actuación de Lozoya en esos periodos y la autoridad debe determinar si efectivamente hubo privilegios o pagos de favores a cambio de sobornos, como han afirmado los delatores. Digamos, las transferencias realizadas en 2012, sí, digamos, podrían tener más impacto porque involucran el asunto de la campaña electoral. no sí. Pero es igual de relevante el otro asunto porque involucraría el uso de recursos públicos mediante el pago de sobornos. Hay pues datos que tú aportas precisamente en esta nota que hoy sale publicada en Reforma, como el tema de que se descubre el nombre clave con el que se le ubicaba a Lozoya, el término de Salvador, o lo que declara el propio Luis Alberto Meneses al señalar que habría agendado un par de entrevistas, un par de encuentros en 2012, en marzo del 2012, con el propio Lozoya, que era responsable, era el vicecoordinador de asuntos internacionales del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. No son, decía yo, no serán suficientes para poder cuando menos consignar y por ahí seguir lo que se llama cola de rata, ¿no?, en esta investigación. Sí, así es. Por eso insisto yo que estos son indicios que la autoridad debe tomar y hacer una investigación a profundidad. Digamos, ya no es nada más la suspicacia, no es nada más el rumor. Sí. Yo creo que están aportando datos concretos que deben obligar a la autoridad a hacer una investigación a fondo de estos movimientos. Ahora, en el asunto electoral, sí, escuchaba lo que mencionabas antes de la entrevista. Efectivamente, se debe ir más a fondo, no solamente abordando el tema de la campaña de 2012, porque las transferencias de recursos se hicieron desde 2010 y algunos depósitos coinciden con la época de la campaña de local en Veracruz, de Javier Duarte, lo cual movería a una investigación adicional de si no habrá habido también recursos en esa campaña. ¿Estas posibles investigaciones no han fenecido por el tiempo que ha pasado o que ha sucedido? ¿Pueden mandar a traer, por ejemplo, al exgobernador Fidel Herrera, al hoy reo Javier Duarte por estos temas? Sí, mira, en una anterior investigación, no sé si recuerden, nosotros hicimos una aportación acerca de que los sobornos se habían extendido en tiempo más allá de lo que han confesado los delatores. Los delatores han confesado que los sobornos se pagaron a partir de 2010. Sin embargo, nosotros hemos logrado documentar con base en información del caso Lavallato que los pagos en el caso de Veracruz han venido desde el año 2009, por lo cual involucraría necesariamente al entonces gobernador Fidel Herrera. Los depósitos no son necesariamente al gobierno del estado, pero los indicios que hemos encontrado es que hay algunas empresas donde apoderados o operadores de estas empresas en algún momento hicieron servicios para el gobierno del estado. Ese es, digamos, como tú bien mencionas, una cola de rata, un indicio que la autoridad tendrá que jalar para profundizar y para ver el involucramiento de las autoridades en este asunto. No creo que un asunto tan grave como el asunto de corrupción tenga que prescribir. Eso es, digamos, un asunto que la autoridad debe revisar muy bien en lo jurídico, pero yo creo que todavía hay responsabilidades que se tienen que castigar o sancionar. Raúl Olmos, integrante de esta agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también reportero de Reforma, te pregunto, por último, ¿has llegado con esta investigación? ¿Han llegado lo que han ustedes estado realizando? Pues muy lejos, vamos a decirlo así, es muy diferente este México en el que hoy vivimos y con este tipo de investigación periodística aportar estas pruebas, estos elementos a diferentes épocas de la historia de nuestro país, pero te preguntaría, en función de ello, ¿estaríamos ante un inminente caso verdadero de corrupción a toda y a gran escala? ¿Esto no ha puesto en riesgo tu integridad? ¿No has recibido algún tipo pues de amenaza, algún tipo de vamos así como sugerencia para no estar investigando sobre estos temas? Porque evidentemente después de esto vendrán cosas más profundas, más que demuestren en determinado momento cómo sí se dieron relaciones muy directas entre estos grupos de poder.
Bueno, lo que hemos vivido en la organización, esto lo hemos hecho público, ha sido una serie de acoso de parte de instituciones de gobierno. Lo hemos documentado en el caso de gobierno espía, lo hemos documentado en el caso de nosotros llamamos terrorismo fiscal, en el asunto de una serie de auditorías a la organización. Lo hemos documentado recientemente en una agresión física que sufrió uno de nuestros colaboradores. Sí. Entonces, efectivamente, nosotros sentimos que como organización vivimos un ambiente de acoso, de agresión, pero bueno, esto no nos ha detenido para seguir adelante con nuestro trabajo, que estamos comprometidos, estamos seguros de que puede servir a la sociedad mexicana. Bien. Para dar luz sobre asuntos que hasta ahora estaban encubiertos. Raúl Olmos, te agradezco como siempre la disposición para platicar con el auditorio en Veracruz y seguimos muy pendiente de esta investigación al cual los veracruzanos le hemos puesto también el ojo y sobre todo nuestro medio en contacto ha estado también siguiéndola porque ya desde finales del año pasado dábamos cuenta precisamente de todo este escándalo que podría surgir y que tocaría directamente en la misma puerta de la residencia oficial de Los Pinos. Te agradezco por tomarnos el teléfono. No, gracias a ti y un gusto. Gracias. 2 de la tarde con 40 minutos antes de irnos, mire.